Bienvenidos al tema número 5 que trabajaremos esta semana, donde hablaremos sobre la gestión para el voluntariado del sistema Conred. En la presentación anterior, pues hablamos acerca de cuáles son las funciones que podemos realizar siendo parte de un voluntariado Conred. En esta parte vamos a trabajar cómo gestionamos o cómo vamos a ser parte de esa gestión nosotros ya certificados como voluntarios Conred. El proceso para la gestión de voluntarios en un evento consta de los siguientes pasos. Como les hablé en la presentación anterior, tenemos que tener un requerimiento del COE. ¿Qué se está presentando en la emergencia? ¿Qué es lo que se necesita en ese momento? Hablemos de un ejemplo sencillo. Necesitamos personas para que nos ayuden en un centro de acopio. Ya tenemos el requerimiento del COE, necesitamos aproximadamente 20 personas para ese proceso. Entonces entramos a una evaluación del perfil requerido. ¿Qué necesitamos? Tener cierta edad, ciertas características, hombres, mujeres, dependiendo de lo que se vaya a trabajar. Se hace la convocatoria abierta con las características requeridas. Se hace una distribución y asignación de voluntarios y se ejecutan las actividades. Durante este proceso, donde empezamos con la convocatoria, la distribución de asignación de voluntarios y la ejecución de actividades, se va teniendo un monitoreo, ya que nosotros tenemos que ser responsables de las personas con las cuales vamos a trabajar. Debemos de saber qué necesidades tiene esa persona también, no solamente mandarla a que vaya a ayudar, sino que sea parte de la solución de esa situación que se está dando, ¿verdad? Y al final, pues tenemos un informe. ¿Por qué un informe? ¿Por qué debemos de entregar un informe de lo que se trabaja? Al momento de trabajar, por ejemplo, en un centro de acopio, pues cada quien tiene un sistema de ordenamiento en su cerebro y pues dice, de esta manera es una mejor manera de ordenar. Hablemos de la ropa, ¿verdad? Pero llega otra persona a las 2 horas y dice, no, esta forma no es la manera correcta de ordenar. Según mi criterio, lo tengo que ordenar de la siguiente forma. A las 2 horas, pues llega otra persona y dice, no, esto no es la forma correcta. Y vuelve a cambiar todo el proceso de ordenar esa ropa. Trabajamos alrededor de 6 horas y no se logró ningún objetivo, ni se logró terminar, ordenar cierta cantidad de ropa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema idéntico todos para ordenar, o nuestro cerebro no está computarizado todo y dice, de esta manera tenemos que ordenar todos, porque cada quien tiene una idea distinta de ordenar. ¿Por qué es importante ese informe? Porque estamos perdiendo alrededor de 6 horas de trabajo con el trabajo de aproximadamente, si hablamos que en cada 2 horas llegaron 10 personas, de 30 personas que nos están donando ese tiempo para trabajar con nosotros. Lo importante es que se aprovechen esas 6 horas de trabajo con esas 30 personas y que se agilice el trabajo de que no vamos a ordenar solo una cierta cantidad de ropa, sino vamos a ordenar mucha cantidad de ropa. Entonces es importante que ese informe diga específicamente qué fue lo que se trabajó, cómo se trabajó, para que la persona que viene atrás sepa cuál es la línea de trabajo que se está siguiendo. Entonces vemos la importancia de ese informe que se está entregando. Tenemos la parte del registro de voluntarios. Parte de nuestro ideal de capacitar a las personas como parte del sistema Conred es que ustedes sean parte de ese personal que va a estar en el registro del personal voluntario. ¿Cuál va a ser mi responsabilidad? Velar por el registro de todo el personal voluntario que acuda al apoyo durante una emergencia, mantener el orden de la metodología del registro del personal voluntario y trasladar la información al encargado de la unidad de voluntario cuando sea requerido o al finalizar la jornada. Porque es nuestro sueño o nuestro objetivo tener personas capacitadas en cada una de las regiones de Guatemala. ¿Por qué?
porque nosotros no tenemos suficiente personal para estar en cada una de las regiones o en cada emergencia. Si una emergencia no se limita a un lugar como nos pasó con el volcán de fuego, sino que es, por ejemplo, un terremoto y que sea parte de varios departamentos. No vamos a tener la capacidad logística ni de personal de estar en cada uno de los departamentos. Entonces, lo importante de que ustedes estén capacitados es que en su comunidad ustedes pueden ser parte de este proceso de gestión de voluntarios, porque van a ser parte de nuestro voluntariado certificado de CONRAD. ¿Cuál sería mi actividad? Establecer un puesto de registro en el lugar adecuado donde se mantenga el orden y no interfiera con las funciones del nivel técnico ejecutivo. Registrar todo el personal voluntario que acuda al apoyo de la emergencia a través del formulario V1. ¿Qué significa esto? Que nosotros pues vamos a tener la capacidad de llenar y la responsabilidad de llenar el siguiente formulario. Como lo vemos acá, es un formulario que es muy sencillo a comparación de la ficha que ustedes llenaron para ser parte del voluntariado CONRAD, pero es lo esencial que debemos de saber de nuestros voluntarios. Primero, pues tiene el responsable del formato, ¿verdad? Nombre del evento, se le nombra al evento, por ejemplo, en el volcán de fuego era tercera erupción volcán de fuego, la fecha, las condiciones, el lugar donde lo estamos trabajando, el departamento y el municipio. En el lugar pues podemos poner salón municipal, podemos poner centro de salud, dependiendo de donde estemos trabajando. Se le requiere el DPI, nombre completo, sexo, edad, departamento, municipio y dirección de su residencia, teléfono, correo electrónico. Y en las siguientes casillas, conocimientos o habilidades, teléfono de emergencia, tipo de sangre, padece alguna alergia o padecimiento y por último, pues tienen una firma. Dentro de las habilidades, pues tenemos un código acá abajo donde dice código 1, manejo y elaboración de alimentos, atención a infantes, radiooperación, sistemas de transmisiones. Entonces yo ya no coloco cuál es mi habilidad, sino simplemente coloco el código que está aquí abajo. Y por ejemplo, el mío es organización comunitaria, entonces yo en esta parte colocaría el número 5, solamente por clave, sin tener que escribir. ¿Por qué creen que es importante cada uno de los datos que nosotros estamos requiriendo acá? Porque puede pasar cualquier situación dentro de una emergencia. Porque necesitamos un número de emergencia, porque se puede desmayar ese voluntario que está trabajando con nosotros, entonces nosotros llamamos a una persona a la cual ellos tienen como directamente como persona que le va a ayudar en caso de que ocurra una emergencia. ¿Padece alguna alergia o impedimento? Porque es importante de que no puede hablar, se está desmayado y le vamos a aplicar un medicamento, nosotros vamos a nuestra lista y vemos, no, se le puede complicar si le inyectamos penicilina, por ejemplo, ¿verdad? Porque ya nos indicaron en esta parte. Tiene alguna necesidad, se termina herido por alguna razón, entonces necesita un trasplante perdón, necesita sangre de alguna persona, entonces aquí tenemos su tipo de sangre para saber cuál va a ser el donante que necesitamos. El DPI indispensable porque todo voluntario que esté dentro del sistema de voluntariado CONRAD debe de ser mayor de edad por el riesgo que corre al trabajar dentro de una emergencia. Entonces, este sería el primer formulario que ustedes tendrían a la mano para hacer el registro de los voluntarios. Luego tenemos la evaluación de necesidades del personal. ¿Qué significa esto? ¿Cuál va a ser mi responsabilidad? Es procurar cubrir las necesidades del personal que se presente en las funciones del nivel técnico ejecutivo en base al Plan Nacional de Respuesta.
Trasladar la información al encargado de la unidad de voluntariado cuando se requiera o al finalizar la jornada. Acuérdense que qué importante que es la comunicación, como lo hablamos en el primer tema de esta semana, donde nos dimos cuenta de que vienen de diferentes instituciones con diferentes líneas de trabajo y tienen que trabajar bajo una misma línea de trabajo que presenta el voluntariado con red. Entonces, qué tan importante es que viene un grupo atrás de mí y que sepa qué es lo que estoy trabajando. Las actividades es evaluar las funciones del nivel técnico ejecutivo para determinar las necesidades del personal que se requiere. Este proceso se realiza periódicamente a través del formulario V2 que vamos a conocer en la siguiente diapositiva. Establece los insumos requeridos para cubrir las necesidades del personal voluntario. Establece los horarios de trabajo según las necesidades del personal. No podemos abusar de un voluntario, de su tiempo y de su trabajo, ya que nosotros estamos agotando sus energías y que posiblemente durante las primeras 5 horas o 3 horas él trabajó de la mejor manera, pero ya sus necesidades después de las 5 horas pues son otras, ¿verdad? Ya está cansado, tiene hambre, ciertas situaciones que se presentan, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar el horario de trabajo que va a hacer cada uno de nuestros voluntarios. Es al final nuestra responsabilidad el bienestar de los voluntarios. Aquí vemos el formulario V2, donde dice que vamos a evaluar las necesidades del recurso humano. Tenemos 3 bloques para poder trabajar en este formulario, donde dice datos generales. Vamos a poner el encargado que va a trabajar, el cargo que tiene y va a tener un correlativo. ¿Por qué va a tener un correlativo? Porque si es el primero, pues no hay ningún problema. Pero si tenemos el 5, por ejemplo, debemos de saber quién era el encargado anteriormente, qué cargo tenía y qué condiciones climáticas, por ejemplo, cambiaría un poco. Va a tener desde el 1 al 5, por ejemplo. Entonces, esta información es súper importante. ¿Qué fecha de evaluación tiene? Porque puede ser que durante 3 días pues hemos llenado 8 formularios o hemos llenado 3 formularios. Entonces eso es muy importante. La hora que inicia y la hora que termina, ¿verdad? Necesidades del personal. Aquí van a ser las funciones que ya habíamos hablado, la coordinación de recursos, la administración de albergues, la búsqueda de localización, la gestión de alimentos, administración de centros de acopio y puede entrar otros, ¿verdad? En estos hay N cantidad de funciones que podemos eh, trabajar, ya sea en cualquiera de dentro de un albergue, de un centro de acopio, ¿verdad? Entonces, si necesitamos, por ejemplo, coordinación de recursos humanos, entonces ponemos sí. ¿Cuántas personas queremos? Hagamos un ejemplo que queremos 5 personas y qué observaciones tienen. Que sean personas de X o Y edad, ¿verdad? Que nos van a ayudar. Si necesitamos dentro de este momento y según el requerimiento, administración de albergues, entonces ponemos que también necesitamos cuánto personal y qué características quiero o una observación que tenga que hacer yo acerca de eso. En nosotros pues no lo necesitamos, entonces ponemos no, 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 no y ponemos cuántas personas hemos requerido. En este caso pues hemos pensado en 5 en una y 5 en otra, son 10 personas. ¿Qué jornada de trabajo van a tener esas 10 personas? Entonces, si es durante la mañana, pues debemos de pensar en la alimentación, ¿verdad? Y si van a estar hasta la hora del almuerzo. Entonces necesitamos, por ejemplo, 10 desayunos y podemos pensar que vamos a tener 20 almuerzos. ¿Por qué 20? Porque podemos sacar a estas personas, estas 10 personas durante el proceso para que vayan a almorzar, pero tenemos que recibir a las 10 que vienen a suplirlas con un almuerzo también. En este caso, pues ya bajamos a 10 cenas, ya no son las 20 porque aquí ya está el otro turno que estará trabajando y aquí se pone un total de 10 almuerzos, 10 desayunos, perdón, 20 almuerzos y 10 cenas. Entonces un total de
cuántos alimentación va a tener. ¿Qué herramientas necesarias puede tener? Si estamos hablando de que vamos a trabajar dentro de un centro de acopio donde vamos a ordenar ropa, por ejemplo, podemos saber que necesitamos guantes o mascarillas para evitar que se propague alguna enfermedad, porque sabemos que es ropa usada o ropa guardada, entonces va a tener cierta cantidad de polvo y podemos ocasionar alguna enfermedad dentro de nuestros voluntarios. ¿Qué equipo de protección personal podemos tener dentro de esa actividad que van a realizar? Y las observaciones acá, si no se tiene ninguna, se puede poner ninguna. Luego tenemos la distribución y asignación de voluntarios. Dentro de esta responsabilidad tenemos al coordinador de división de logística del voluntariado y este pues va a generar equipos de voluntariados homogéneos según el criterio de conocimientos y habilidades. Establecer líderes que cumplan con los criterios establecidos para favorecer el funcionamiento del equipo. Trasladar información al encargado de la unidad de voluntariado cuando sea requerido al finalizar la jornada. Seguimos en la misma línea de lo importante que es la información y la comunicación entre cada uno de los equipos y encargados que se queden de la distribución de voluntarios. ¿Qué actividades puedo realizar yo aquí? Establecer equipos de voluntarios de 7 personas según sus conocimientos y habilidades, nombrar equipos según las nomenclaturas establecidas de los mismos, nombrar a los líderes de cada equipo según los criterios de nombramiento de líderes y brindar a los equipos el formulario V3 y la facilitación de su utilización. Asignar a los equipos de voluntarios una actividad según las necesidades establecidas. Acuérdense que aquí ya llevamos una línea de un requerimiento y nos dijeron necesitamos tantas personas para tal actividad. Dentro de este último, pues ya se les está dando qué actividades van a hacer puntualmente y se les está pidiendo que nos entreguen la información necesaria para ese proceso que van a realizar. Si se dan cuenta acá, dice que no van a ser más de 7 personas. ¿Por qué? Porque nosotros puede haber una persona encargada y 6 personas que estén con él para que sea un total de 7 personas. Pero si ponemos una persona encargada y ponemos 20 personas a su cargo, no va a ser lo mismo que esté encargada de 6 personas a que esté encargada de 20. Entonces no sale de sus posibilidades el control del grupo. Entonces es muy importante que no se pase cada equipo de 7 personas. Vamos a conocer ahora cuál sería el formulario V3. En este caso, si se dan cuenta, pues es algo muy sencillo. ¿Quién es el encargado del grupo? ¿Cuál es el incidente? ¿Cuál es el cargo que tiene? ¿Cuál es el líder de ese grupo? Fecha, hora y la función asignada. En este caso, pues podemos pensar que se les puso la asignación de ordenar cierta cantidad de ropa, ¿verdad? Entonces acá se da el nombre completo de cada uno y el DPI, entonces ya tenemos asignados en qué lugar y quiénes están asignados en ese espacio. Y aquí pues se hace una evaluación porque sabemos que toda responsabilidad que adquieran pues lo tienen que trabajar y dice, ¿cumplió con la tarea asignada sí o no? Observaciones. La persona en la casilla 3 no cumplió con las actividades que se le están presentando o todas las personas cumplieron con la actividad que se les asignó. Luego se hace un monitoreo, como lo hablamos en todo el proceso, ¿verdad? Mantener el orden de los grupos de voluntarios, trasladar la información al encargado de la unidad de voluntarios cuando se requiere o se finalice la jornada. Seguimos en la línea de la comunicación. ¿Cuál es mi actividad? Velar por la actividad de los equipos de voluntarios, asimismo de su comportamiento sea adecuado para la situación, ¿verdad? Es muy importante que pues vamos a trabajar con personas, vamos a trabajar con que están en medio de una situación pues que no es la habitual, que se ha salido de su zona de confort y pues nosotros nos tenemos que comportar de la mejor manera para ir a ayudar a esas personas, no para incomodar a esas personas ni ponerlos en una situación que los altere o cortemos
esa línea que se va trabajando con ellos para la recuperación social que están pasando, ¿verdad? Evaluar los resultados de los equipos de voluntarios a través del formulario V3. Entonces conocemos el formulario V3 donde dijimos que íbamos a colocar que si cumplieron con la actividad y que se evalúa ese proceso, ¿verdad? Luego estamos en el último paso, que ya es el informe, cuál es mi responsabilidad trasladar la información al encargado de la unidad de voluntariado cuando sea requerido o finalizada la jornada, ¿verdad? Misma línea. En el formulario V4, ¿cuál es mi actividad? Realizar un informe sobre la situación de la unidad de voluntariado cuando este sea requerido o al finalizar cada jornada. Establecer en los informes los resultados y limitaciones de la unidad de voluntariado. Veamos ahora cuál sería el formato y sería este V4. Informe de situación. Si se dan cuenta es muy sencillo. Los datos requeridos en los anteriores y en la parte donde dice personal voluntario registrado podemos decir que eran 7 o 6 personas, ¿verdad? Dependiendo. Grupo de voluntarios asignados, pues nosotros ya le dimos un número a ese grupo y decía que era el 5A, porque podemos decir que era 5 de albergues o el 8 de C, el centro de acopio, ¿verdad? Entonces ahí es muy fácil, solo ponemos que a las 8 de la mañana, por ejemplo, ingresamos al centro de acopio, a las 8:30 se nos asignó las tareas que vamos a realizar y de 9 horas en adelante, pues se cumplió con la tarea asignada. El a las 10:30, pues hubo un proceso donde se tuvo que salir del salón porque iban a hacer limpieza o algo por el estilo, entonces ahí se va colocando todas esas actividades donde decimos, bueno, entonces tenemos que maximizar el esfuerzo porque vamos a perder media hora cuando salgan a que se limpie el salón, es un ejemplo, estoy dándoles como el ejemplo de lo que puede pasar dentro de la emergencia, ¿verdad? O pues llegó, qué sé yo, más ayuda humanitaria, entonces se les pidió ayuda no solamente en el ordenamiento de la ropa que se les estaba dando, sino que se les pidió que ayudaran al proceso de hacer el inventario de lo que llegaba de comida al lugar, ¿verdad? Se cierra a la hora que se cierra la jornada de ese equipo y se cierra el formato y se entrega con las últimas observaciones que se trabajó el ordenamiento de tal manera o se hizo el inventario de tal manera y quedó a la mitad, entonces que se siga con el mismo proceso y con las líneas establecidas ya anteriormente para que el trabajo sea maximizado y no minimizado con cada grupo que llegue. Muchas gracias por su atención. Estos fueron los formularios que vamos a conocer más adelante, que durante esta etapa pues los van a tener más a la vista, van a poder ver cómo conocerlos, ¿verdad? Y ver cuáles son, cómo podemos manejarlos. Y pues cuando ya estemos en el proceso de el curso presencial, pues vamos a tener la oportunidad de poner en práctica cada uno de estos formularios. Muchas gracias.